Muy bien. Pues hoy, 17 de junio del 2020, a veces me falla la fecha y me corrigen, pero hoy la dije bien. Tenemos un super tema. Este super tema, cuyo nombre me voy a reservar unos minutos, tiene que ver con una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho, jugar como novelista. En mis novelas, que ya son 3, siempre juego con el ¿y qué hubiera pasado si? Y con las consecuencias de un cambio de historia. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera pasado si los indígenas de Norteamérica le hubieran ganado las batallas a los ingleses? ¿Qué hubiera pasado si Cortés no hubiese llegado a México y hubiese llegado un conquistador protestante, sajón, hijo de la guayaba? Y entonces el tema de hoy tiene mucho que ver. ¿Y qué hubiera pasado? O más bien, ahora es al revés. ¿Qué pasó con el México que perdió la Guerra Cristera? Que es el marco referencial en el cual nos vamos a mover un buen tiempo, porque este asunto de la Guerra Cristera tiene muchísimas facetas que analizar. Lo primero que yo quiero que analicemos como una especie de continuación de la introducción a este gran macrotema de la Guerra Cristera es lo que ahora sucede no solo en México, sino en América Latina y en buena parte de Norteamérica y de otras partes del planeta, pero principalmente en América Latina y dentro de América Latina, principalmente en México, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y probablemente Colombia, desde luego Chile, desde luego Argentina, no se diga Perú y Ecuador también, y solamente se salva Brasil. Pero está a punto de volver a caer en el mismo poder luciferino que gobierna a todas las demás naciones de Latinoamérica. Y me refiero al macro tema de lo que a lo mejor algunos de ustedes han oído por ahí, pero muy probablemente la mayoría no. Díganme a voz viva, ¿quién conoce a fondo lo que es el Foro de Sao Paulo? Parece que nadie. Yo muy poco. O sea, no a fondo, pero sé que sí, que es, que pretende. Carlos, Carlos toda la agenda progresista. Isaac Villa. Yo también conozco algo. Algo. Sí, yo conozco también algo. Algo, muy bien. Pues ahora lo vamos a ver a fondo. Lo vamos a encuerar, porque si no entendemos lo que es el Foro de Sao Paulo y los planes que acaban de ratificar hace unos cuantos días, entonces no vamos a entender nada de lo que está sucediendo en México. Por ejemplo, les puse, antes de empezar la sesión, les puse a todos en el grupo varios, en el grupo lunes, en el miércoles, en la otra historia, en los que están en evaluación, en los que se llaman Familia Integrada Vive Mejor. En todos mis grupos coloqué un video en donde aparecen unos narcos descaradamente asaltando un camión del ejército y rompiéndole los cristales y averiándole el motor y ponchándole las llantas. Vean el video, los que no lo han visto, dura 30 o 40 segundos, pero dice más una imagen que 1000 palabras. Y cuando los soldados pidieron instrucciones, recibieron la orden presidencial de no defenderse y no atacar a ningún movimiento de narcotráfico, de crimen organizado o de asaltantes, sino de dejarlos absolutamente en libertad. Esto es algo así como pues, las cosas al revés, el planeta al revés, México al revés. Son los narcos los que mandan. Es el crimen organizado el que tiene el poder. En la totalidad, excepto Yucatán, del territorio nacional. También les voy a subir otros videos más tarde o mañana que demuestran
con datos duros, cifras y hechos contundentes, cómo el narcogobierno se extiende a 30 estados del país, con excepción de Yucatán. Eso queda demostrado posteriormente en un video que ya me llegó, lo solicité a una persona especializada y se los voy a dar. Pero todo esto no estaría ocurriendo si no hubiera para ellos un marco referencial. ¿A qué se debe la excepción de Yucatán? Ay, felicidades, Alexis, que te vas para allá. Te vas al paraíso prácticamente. Me pregunta Alexis que por qué Yucatán no. La verdad lo ignoro. A lo mejor por su gente, a lo mejor porque allá la gente no es fácilmente comprable, a lo mejor porque hay mucha integración familiar. No lo sé. Es hipótesis mi respuesta, ¿no? Doctor, perdón que lo interrumpo. Sí. Nos han llegado a mencionar, y pues también debe ser una hipótesis, no nos consta absolutamente, pero nos mencionan que es un tema de un pacto que le llaman pacto entre caballeros o pacto entre el mismo narcotráfico, de no tocar ese estado. Desconozco a qué se deba esa hipótesis por la cual nos la mencionan, pero pues aparentemente hay algo extraño ahí. Algo extraño y tal vez oscuro, pero qué bueno. Y qué bueno por ti, Alexis, que te vas a vivir allá en unos días, ¿no? Magnífico, qué envidia. Entonces, sí, vamos a platicar despacito para el entendimiento de todos, y obviamente no lo hago con el fin de preocupar, escandalizar, aterrorizar, como suele hacerlo por ahí los que yo llamo catastrofistas, encabezados, y lo digo abiertamente, por Jaime Duarte, que dice cosas muy ciertas, pero aterroriza mucho a la gente. Yo no quiero aterrorizar, quiero todo lo contrario. Quiero moverlos a la acción. Un primer paso es conocer. Y la voluntad se va a mover, según lo estamos viendo en nuestro taller de filosofía, en búsqueda del bien. A la voluntad humana le resulta imposible buscar el mal en cuanto mal. Una vez que la mente humana conoce el bien, se mueve hacia él de modo natural, aunque a veces el bien sea mal interpretado, mal captado e incluso invertido, como ahora ocurre que al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Pero el Foro de Sao Paulo está dirigido por un grupo de personas. Ahorita les voy a dar unos 15 o 12 nombres de los líderes más importantes y que muchos de ustedes conocen. ¿Quiénes son los líderes del Foro de Sao Paulo? Bueno, pues para comenzar, Lula da Silva, expresidente de Brasil, de izquierda comunista, y que probablemente, y esto sería una tragedia, le gane las elecciones en meses próximos a Bolsonaro, que es católico de derecha y que está acabando con todos los privilegios de la izquierda. Tenemos a Pepe Mújica, un traidor comunista a su tierra, Uruguay. Otro traidor a su tierra, Alberto Fernández, argentino. También estuvo en esta reunión celebrada hace unos días Zapatero, expresidente de España, que siguió avanzando con la comunización, la laicización de España y la pérdida del espíritu católico que creó a España durante tantos siglos, y que fue España la que trajo el catolicismo a México. Tenemos una joya, a Nicolás Maduro. Fue uno de los principales asistentes al Foro de Sao Paulo, que se llamó Reunión del Foro de Sao Paulo Venezuela Unida. Así fue el nombre de la reunión, que encabezó Maduro, Lula da Silva, Pepe Mújica, Alberto Fernández, Zapatero, Maduro, Samper, otro expresidente sudamericano muy famoso, Dilma Rousseff de Chile, expresidente de Chile, un verdadero hígado de mujer, Fernando Lugo, Correa de Ecuador, otro comunista, y agárrense, Evo Morales, el que estuvo aquí en México y que por orden de Estados Unidos tuvo que ser mandado a Argentina en un avión
habló la jefa de Estado norteamericana y le dijo al PG, no queremos en México a Evo Morales. O lo corres o tendrás problemas. Y entonces inmediatamente Ebrard dio la orden de montarlo en un avión. Lo había traído él de Bolivia. La Fuerza Aérea Mexicana trajo de Bolivia, otro país comunista, a México, pero Estados Unidos no soportó esa afrenta y lo hizo que lo deportaran a Argentina, donde Alberto Fernández lo recibió con muchísimo gusto. Pero todos estos monstruos, y la palabra es piropo, más otros que estuvieron ahí, porque fueron alrededor de 200 líderes de izquierda, incluso venidos de Europa, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Fíjese cómo plantean las cosas. Por eso digo que al bien le llaman mal y al mal le llaman bien. Y son de una habilidad verdaderamente asombrosa. Tan asombrosa que solamente puede ser explicada en términos de apoyo, inspiración y comandancia de Lucifer. Dijeron, ha comenzado a funcionar la justicia y es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años. Así fue como manejaron la apertura. Y tenemos hoy aquí en este foro de Venezuela Unida jueces con gran conciencia revolucionaria. La esencia de la palabra revolucionaria es exactamente el antípoda de la palabra cristianismo. No hay nada más opuesto al cristianismo que la revolución. ¿Qué fue lo primero que hizo, por ejemplo, la revolución de Oliverio Cromwell en Inglaterra en el siglo XVII? Perseguir a la Iglesia Católica hasta casi exterminarla y preparar el terreno para que triunfara la falsa iglesia anglicana comandada nada menos que por el tirano, asesino, perseguidor, loco, ¿sí? Enrique VIII. Dijo, hay jueces pues con gran conciencia revolucionaria. Y Mújica, el gran traidor a su patria, Uruguay, atacó al presidente colombiano Iván Duque, señalándole como responsable por no ceder a lo acordado en el proceso de paz dirigido por el expresidente Santos. El único que se salva, pues, y que está a unos días, a ver, hoy es viernes, sábado, domingo, el poder de Iván Santos puede terminar el domingo y comenzar con Petro, una nueva y la última nación caerá, excepto Brasil, tiranía comunista, ahora en la hasta ahora libre Colombia. Algo que a mí me tiene hincado de rodillas rezando el rosario todos los días, porque tengo muchas amigas colombianas y amigos colombianos que están llorando, literalmente llorando, para que esto no ocurra y además peleando para que esto no ocurra. Pero lo más probable es que el Foro de Sao Paulo logre triunfar una vez más. Ya triunfó en todas, ya triunfó en México y lo más probable es que también Colombia caiga en poder del Foro de Sao Paulo. Ahora bien, ¿cuáles son los 20 puntos tratados en la reunión del Foro de Sao Paulo que explican el México post-cristero? Es decir, si no hubiera triunfado la izquierda en 1929, esto no estaría ocurriendo. Si no hubiera triunfado el sionismo y la masonería y no hubieran doblegado a la iglesia al grado de que lograron su traición con los dos obispos que firmaron los mal llamados arreglos. Si hubiera sido al revés, si aquel maravilloso ejército hubiera tomado la Ciudad de México, la ciudad de Guadalajara, como ya estaban a punto de lograrlo, y si no hubieran tirado las armas por órdenes del Papa, por órdenes de sus obispos, y por órdenes del Papa porque estaban mal informados. El Papa estaba mal informado. Pero ¿qué tal si hubiera estado bien informado? Los cristeros no hubieran tomado las armas, no hubieran tirado las armas en Aguascalientes por cientos de miles de fusiles, ametralladoras, cañones, toneladas de parque, y hubieran podido tomar las principales ciudades mexicanas y hoy seríamos otro México diferente.
Pero eso no ocurrió. Y lo que ocurrió, la derrota del ejército cristero y la consolidación del PRI, después del PRIAN y ahora del Primor. ¿Y por qué le llamo Primor? Porque si ustedes checan quiénes son los dueños de Morena, quiénes son los gobernadores de cada uno de los 22 estados que tiene Morena, 20 de ellos son expriistas. 20 de ellos son príncipes del PRI y se pasaron a Morena para conservar el poder y continuar con los planes del Foro de Sao Paulo. Vamos a ver cuáles son los 20 puntos que fueron juramentados en esta reunión masónica del Foro de Sao Paulo. El primero, después de la pandemia, perdón, voy a silenciar nuevamente, se oye mucho ruido de fondo. Después de la pandemia, primer propósito, después de la pandemia nos proponemos desarrollar el plan estratégico de la desestabilización. O sea, ahora viene un proyecto de desestabilización para México y para toda América Latina. ¿En manos de quién va a estar la desestabilización? En muchos de los países de Latinoamérica, pero en este caso en México, en manos del narcotráfico, en manos del narcoestado, del narcogobierno. Segundo, vamos a aprovechar, todavía dentro del punto número 1, para lograr la desestabilización, estamos aprovechando la debilidad económica de los estados. En efecto, todos los estados de la República quedaron económicamente débiles después de la pandemia. Y bajo la hambruna que están suscitando, la hambruna está siendo suscitada y están aprovechando la ausencia del trigo ucraniano, que no puede salir de Ucrania, porque los ucranianos no quieren. Aquí hay gato encerrado. ¿Por qué los ucranianos no quieren aceptar la propuesta de Rusia de dejar salir las 40 millones de toneladas de cereales que se están pudriendo en Ucrania o que pueden pudrirse en cualquier momento? Porque es un plan con maña del sionismo. El sionismo no quiere que los cereales ucranianos fluyan al planeta. Es una gran trampa, no de Rusia, no de Vladimir Putin, sino de Biden y los que son sus simpatizantes y sus apoyadores dentro del Foro de Sao Paulo. Porque si ustedes han creído que Biden se opone a la comunización de América Latina, están muy equivocados. Biden apoya la comunización, la socialización y el desastre en América Latina. Entonces, bajo la hambruna que es inminente, todos ustedes han visto cómo el pollo, las tortillas, la carne, la leche ha subido un promedio de 17% o más. Depende de la ciudad, depende de la zona, depende de los productores y depende de si algunas partes de la República tienen reserva o no de granos. Pero el promedio, según el INEGI, de disparo de precios anda ahorita en este momento en el 17%. Bien, esto va a agravarse y es un deseo desde el Foro de Sao Paulo que se alargue el conflicto ruso-ucraniano y además Ucrania está siendo lanzada a una guerra con el apoyo, por ejemplo, ahorita de $1,000 millones en armamento para que la guerra continúe. Si realmente quisieran la paz, los Estados Unidos no armarían a Ucrania y por lo tanto Vladimir Putin tomaría el este de Ucrania y ahí se quedaría, en el Donbass. No pasaría de ahí. Lo ha dicho 1000 veces y no tiene por qué mentir. Entonces, bajo la hambruna inminente, ya todos estamos sufriendo la inflación. Yo le doy a mi esposa una X cantidad semanal para que vaya a comprar el gasto que consumimos ella y yo solitos, y pues en realidad el gasto subió el 20%.
comprando lo mismo, pagó un 20% más. O sea, en vez de pagar 2,000 pesos, pagó 2,400. Exactamente por lo mismo que compra todos los viernes. A este ritmo va a llegar la hambruna, pues no en el hogar de ustedes, porque gracias a Dios tenemos un nivel medio alto y lo podemos resistir. Pero ¿qué tal las clases medias? ¿Y qué tal las clases media baja? Pero sobre todo las clases bajas, que andan sobre la mitad, cuando menos, de la población de México. 63 millones. Van a ser los más afectados. Pero esto no es un error. Esto es un proyecto intencional. La hambruna para América Latina. La hambruna para México. La desestabilización, aprovechando la debilidad económica de los estados, para México. Así que no nos asombremos de las noticias de los próximos días, semanas, meses y años. Segundo, fíjense qué maquiavélico plan. Generar movilizaciones masivas. Ya las hubo en Monterrey. Revueltas como las anteriores al COVID-19, que resultaron actos desequilibrantes en Chile, Colombia y Ecuador y restos del satélite de la órbita estadounidense. Donde quiera que haya alguna lealtad, alguna simpatía por la órbita estadounidense, allí va a haber movilizaciones masivas. A mí me dio mucha tristeza, por ejemplo, yo conozco bien Chile, he ido varias veces, he estado en Santiago de Chile, he estado en el norte, en el desierto de Atacama, algo así como donde despacha Dios, he estado en el sur, en los grandes glaciares, en donde hay un cerro al que le llaman el Tronador, y los chilenos del sur dicen que no es en Atacama donde despacha Dios, sino en el sur, donde está el Cerro del Tronador, en las cataratas que todos los días se desprenden de los Andes del sur. Bueno, pues me dio mucha tristeza que en Santiago de Chile los teatros, las gasolineras, las escuelas, las universidades, los monumentos, los centros de gobierno fueron vandalizados y destruidos como si estuvieran en guerra por los propios jóvenes chilenos, asusados por el Foro de Sao Paulo. Esto sucedió principalmente en Chile, pero también en Ecuador, también en Colombia, en Perú, en el único país que esto no sucedió fue en Brasil, porque inmediatamente Bolsonaro lanzó al ejército, a los tanques, a la policía y reprimió a los insurrectos. Entonces hay un proyecto de movilizaciones masivas, de grandes revueltas violentas para lograr sus fines, de luego ellos llegar como los salvadores y tomar el poder. Ese es el plan número 2. El plan número 3, continuar en todos los demás países la organización y la formación de la Guardia Paramilitar. ¿Qué es la Guardia Paramilitar? Les voy a dar un dato aterrador. ¿Saben cuántos venezolanos han llegado a México en vuelos no registrados al aeropuerto Felipe Ángeles? ¿Alguien tiene una idea de cuántos? Dígalo. 4,500. 4,500 militares venezolanos están en México para armar revueltas. Desde lo que se conoce en Venezuela como la Guardia Bolivariana. Aquí los van a integrar a la Guardia Nacional, que ya está acostumbrada a dejar pasar a los narcos, a no hacer nada, como en el video que les mandé hoy. Y además cubanos. Ya tenemos en México 1,200 cubanos, muchos de ellos disfrazados de médicos. Pero hay testimonios que también les voy a enviar de que esos disque médicos que vinieron a México por atender a pacientes de la pandemia, lo único que hacía era algo así como poner inyecciones, limpiar el brazo para que después la enfermera pusiera la inyección, dar las medicinas, vigilar a los enfermos en sus cuartos. Pero no eran médicos, ni son médicos, ni serán médicos. ¿Qué son? Son indoctrinadores.
de la izquierda. Y como les he explicado en sesiones anteriores, ¿cuáles son los 3 medios de los que se vale el Foro de Sao Paulo? Y desde luego, aquí capitaneados por el Huitzilopochtli, por el malo, ¿de qué se valen? ¿Cuáles son los 3 medios fundamentales? ¿Con quién van? ¿Con quién hablan? ¿Con quien tiene odio? ¿Con quien está resentido? ¿Con quien tiene tristeza, rabia o resentimiento por ser pobre? Y le dicen que la pobreza viene de, ¿sí? Y que la pobreza se va a superar y que su estado tan triste y miserable va a ser superado cuando ellos sean gobierno. Y entonces aprovechan el primer factor, el odio extremo. En segundo lugar, tienen un dinero de sobra, exceso de dinero, porque ¿de dónde lo surten el dinero? Pues de la fuerza del narco. No tienen que pedir gobierno, no tienen que pedir dinero a Hacienda de ningún país. El narco surte porque el narco produce al año 2 billones de dólares. No 2,000 millones. Es una limosna. Estamos hablando de 2 billones, ¿sí?, de dólares. Es lo que produce el narco y por lo tanto, como este presupuesto del narco es superior al de cualquier país de América Latina en términos de lo que es el gasto de la federación en un año, 2 billones es 3 veces superior al gasto de la federación para el 2022. O sea, el dinero del narco, por eso se habla de exceso de dinero. ¿Para qué? Porque el narco está fascinado porque a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, el narco va a ganar con el Foro de Sao Paulo. Y muchísimos de los de altos dirigentes del Foro de Sao Paulo son narcotraficantes. Lula da Silva es narcotraficante. Samper es narcotraficante. El de Chile, el presidente de Chile, fue terrorista, guerrillero y narcotraficante. Y la izquierda logró colocarlo en la presidencia de Chile. Algo verdaderamente aterrador. Entonces, continuar en todos los países la organización y la formación de la Guardia Paramilitar. Aquí en México, entonces, ya tenemos casi 6,000 agentes extranjeros sensibilizando a la gente para crear un régimen comunista como en Venezuela, como en Nicaragua, como en Cuba, como en Ecuador, como en Argentina, como en Chile, como en Colombia, como en Perú, como en Ecuador. Ya en México ya está, pero hay que darle un gran empujón con estos guerrilleros que llegaron en vuelos no registrados al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cómo se conoce la cifra? Porque Migración los registró y un buscador de datos lo encontró en la red del gobierno, encontró el registro de los 4,434, de la cifra exacta, de venezolanos, guerrilleros, terroristas, militares que vinieron a México a indoctrinar a la gente, sumándose a los cubanos que ya han llegado y a los que están por llegar, porque como ustedes han oído en las mañaneras, pues el PG insiste en que México necesita médicos cubanos porque en México no hay suficientes médicos. Y aunque los médicos ya protestaron, ya lanzaron manifiestos y ya ocuparon docenas de horas en manifestaciones en las redes sociales, ni quien los pele. El presidente no les ha contestado, más bien los ha descalificado, no los ha oído, los ha despreciado. A los médicos que sobran en México, que no tienen trabajo o que no quieren ir a las zonas donde domina el narco, porque además de que domina el narco y los van a secuestrar o los van a asesinar o los van a obligar a sanar heridos de un cártel y luego el otro cártel va a llegar y los va a obligar a soltar al herido o a entregárselos o a matarlo. Y además no hay medicinas. En los centros de salud de la inmensa mayoría de México, estamos hablando del 90% de los centros de salud de México carentes de medicina. Pero esto no es un error, es el proyecto de desestabilización del Foro de Sao Paulo y es continuar en todos estos países
la organización y la formación de la Guardia Paramilitar. Fue el punto número 3. Punto número 4, proponer las reformas constitucionales para facilitar la toma del poder. Por fortuna en México sucedió algo que nadie se esperaba. Ni siquiera los analistas políticos como un servidor o mi hermano Salvador, que es una trucha cuerera en estos temas y que es mi asesor. Él fue diputado, él fue presidente del PAN, él es un hombre de larga experiencia en la política, aunque la política siempre lo ha aplastado. Y no esperábamos que el PRI, el PAN y el PRD aliados le cerraran al PG todas las reformas constitucionales la semana pasada. Después de que le tiraron la reforma electoral, le tiraron la reforma eléctrica, ya le tiraron todas las que quiera meter en el futuro, los próximos 2 años y medio que le quedan a este bulto de presidente. Y entonces este presidentucho está furibundo. ¿Y qué es lo que hizo? Inmediatamente sacarle a Alito Moreno, el presidente del PRI, todos los trapitos al sol. Muy fácil. Le dio instrucciones a Laida Sansores, la sucesora de Alito Moreno en el sureste, para que le saque todos los trapitos al sol de malos negocios, enriquecimiento ilícito, paso de narcotráfico, crimen organizado, y está a punto el presidente del PRI de ser destituido por la FGR y de ir a la cárcel. No porque se busque justicia, sino porque es una venganza del PG, porque el PRI, el PAN y el PRD aliados le cerraron las reformas constitucionales que exige el Foro de Sao Paulo. ¿Cuál es la que más le dolió al PG por el momento? El no poder quitar al INE y sustituirlo por lo que él quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? Que la Secretaría de Gobernación sea la que haga las elecciones. ¿Y quién gobierna la Secretaría de Gobernación? ¿Sí? Pues un tipo que está a las órdenes del PG, que además estuvo con él en su tierra, en Tabasco, el tal Adán Augusto López. Un verdadero tigre con dientes de sable de la política. Cuando menos el número 4 del propósito del Foro de Sao Paulo, en México está paralizado. No avanzó, pero no creo que el resto del sexenio se logre detener esta monstruosidad. Pidamos a la Virgen de Guadalupe que logren detenerlo. ¿Dónde lograron el absoluto avance? En todos los demás países de América Latina, sobre todo en Chile. Este monstruo, no me acuerdo de su nombre ahorita, si alguien se lo recuerda, dígamelo por favor. Boric, sí, gracias. De pronto me acordé. El tal Boric está modificando toda la Constitución para servirse de ella para instalar el Foro de Sao Paulo. Desde luego, me pregunta Raúl si voy a anotar los 4 puntos. No, les voy a mandar los 20 puntos en un documento de Word que ya preparé el día de hoy. Siguiente punto, el 5. Hemos penetrado las luchas de equidad de género y el racismo. ¿Qué implica esto? El apoyo y la ideología de género, el apoyo a la transexualidad, el apoyo a la homosexualidad, el apoyo al matrimonio igualitario. Es decir, el apoyo a la extinción de la familia. Es una de las principales herramientas de tiranización por parte del Foro de Sao Paulo. Y por supuesto cuenta con todo el empuje que le dan desde la Secretaría de Gobernación de México, desde la Secretaría de Educación Pública, cuyos textos para nivel kinder ya tienen incluida la ideología de género. En todas las escuelas oficiales donde haya un kinder y una primaria, los niños ya van a ser indoctrinados a partir de agosto, si es que no hacemos un milagro o la Virgen nos los hace. Nuestros hijos menores de 10 años serán indoctrinados en ideología de género. Y el que se oponga puede ir a la cárcel. De ese tamaño están las cosas. Ese es el punto número 5.
estamos arrinconando el imperialismo y estas banderas, como la desmitificación de las religiones, han sido bien aprovechadas por nuestros militantes. ¿Qué significa eso de la desmitificación de las religiones? No es más que una punta de lanza para destruir a la Iglesia Católica, o más bien dicho, aquí ya está semidestruida, para seguir debilitando lo poco que queda. Porque ¿quién de nosotros conoce un sacerdote tradicionalista, fiel a la tradición de 2000 años, ¿sí?, que no se anda con ambigüedades ni mediocridades al hablar de estos temas de la ideología de género, sino que habla claro, directo y a la mandíbula? Yo conozco dos o tres en mis últimos 20 años de observación de cómo está el clero en mi país, cuando menos en las zonas donde yo he vivido, que son las zonas, digamos, de mayor poder adquisitivo del Distrito Federal y del Estado de México conurbado. Y aquí tenemos de sobra curas que apoyan la desmitificación de las religiones y que apoyan la ideología de género. Y claro, ahora tienen el apoyo de los más altas jerarcas del Vaticano. Acaba de decir uno de ellos, James Martin, por favor siéntense y agárrense de la silla para que no se caigan. ¿Qué acaba de decir James Martin el lunes? Aprovechando el mes de junio. Todos sabemos que el mes de mayo está dedicado a la Virgen María y el mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, pues James Martin, cabeza de una gran organización dentro del Vaticano y que tiene ramales en todo el planeta, dijo: la fiesta del orgullo gay, gloriosamente celebrada en el mes de junio, es complementaria a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Eso fue lo que dijo. Y todo el mundo aplaudiendo. Y lo peor, el Papa Francisco guardó silencio. A pesar de que el Papa Francisco tiene escritos muy puntuales y muy valiosos donde claramente condena la ideología de género. Pues no condenó ni contradijo a James Martin. Yo le pregunté a mi hermano Salvador y me dio una respuesta por demás peregrina. Me dijo: pues yo creo que es la edad, ya chochea, ya no se da cuenta de lo que pasa, o no sabemos qué es lo que pasa. Fueron las dos cosas que me dijo. Así que pues no tengo una respuesta que explique el por qué el Papa Francisco deja pasar el proyecto del Foro de Sao Paulo de desmitificar a las religiones mediante la lucha de la equidad de género y el racismo. Ese fue el punto número 5. Punto número 6. Los sectores esotéricos, o sea, el yoga, la brujería, el cuarto camino, la meditación trascendental, los brujos de Catemaco, las limpias con hierbas de Tepito y de los otros antros de aquí del Distrito Federal, tienen que ser impulsados. Todos los movimientos esotéricos tienen que ser impulsados y deben formarse en los preceptos revolucionarios. ¿Ustedes creen que los grupos esotéricos de aquí, de la zona conurbada del Valle de México, tienen pobreza y tienen por ahí algún puestucho en Tepito con un techo de paja o de lona o de lámina? No. Les voy a platicar mi experiencia personal. El grupo esotérico tiene 10 pisos en la principal torre de la principal avenida del norte de la Ciudad de México, que se llama Marina Nacional. Exactamente donde está la Torre Pemex, con sus 46 pisos, ese hermosísimo edificio en el que yo trabajé 10 años, colinda con el centro esotérico. Cada piso paga una renta de $1,000,000 y 10 pisos están en poder de los esotéricos. ¿Apoyados por quién? ¿De dónde sacan la lana? ¿Ustedes creen que de sus clientes? No seamos ingenuos. Están apoyados por la lana del narco y con la bendición y el apoyo maravilloso y formidable e insuperable de los líderes del Foro de Sao Paulo. Eso explica
por qué están ahí y no están en algún tugurio de Tepito. Aunque también los hay, por supuesto. Ese fue el número 6, el impulso y el apoyo a todas las creencias esotéricas. ¿Por qué? Porque esto contribuye a que la gente deje de creer en el poder de la Eucaristía, en el poder de la gracia de Cristo, en el poder de la palabra de Dios, y se vaya con la brujería, el esoterismo, el yoga, no en cuanto a ejercicio físico, sino en cuanto a creencia luciferina. Ese fue el número 6. Número 7, control, ojo, control de los medios de comunicación y control de las redes sociales de manera progresiva. ¿Qué sucede cuando nos atrevemos a publicar en Facebook un artículo abiertamente católico o abiertamente contra la ideología de género o abiertamente anti-gay o abiertamente contra el matrimonio igualitario o abiertamente contra la adopción de niños por parejas homosexuales? Inmediatamente Facebook lo borra, si es que bien nos va, o nos bloquea. A mí me ha pasado 5 veces. Castigos de 30 días y hasta de 90 días. A mi página de Facebook, que por supuesto es vital para mí porque es una manera mediante la cual me hago de algunos clientes. Es entonces el control de los medios de comunicación y de las redes sociales de manera progresiva. No hay en México grandes periódicos, estoy hablando del Financiero, del Universal, del Excelsior, del Novedades, del Reforma, que sean abiertamente a favor del matrimonio natural. Le abren las puertas a cualquier escritor, a cualquier pseudointelectual, a cualquier merolico que escriba a favor de la ideología de género. Tienen el apoyo multimillonario del Foro de Sao Paulo. A ustedes abren las páginas del periódico y apestan al arcoíris podrido. No al arcoíris original, que es un símbolo cristiano, que además fue secuestrado por la ideología de género para convertirlo en su bandera. Ese fue el punto número 7. Pero hay que añadir, Venezuela y Argentina disponen de los apartados financieros necesarios para las adquisiciones que debemos realizar a efectos de penetración de las masas en toda América Latina, particularmente en México. O sea, el dinero viene de Venezuela. Y en Venezuela la inmensa mayoría de la población se ha ido. ¿Ustedes saben cuántos venezolanos se han ido de su patria? 6 millones. La gran mayoría a Estados Unidos, sobre todo a Florida, pero ya están en Texas, ya están en Virginia, ya están hasta en Washington. Y claro, como es gente, la gente que se fue de Venezuela fue la que pudo pagar un avión y la que se llevó sus ahorritos en dólares y por eso están en Estados Unidos. Pero también, ¿cuántos venezolanos creen que hay en Colombia? 2 millones. Pero los que migraron a Colombia son los pobres. Y los habitantes que quedan en Venezuela son los más pobres de los pobres, los que no se pueden escapar y los que hacen una cola de 1 kilómetro para pagar 20 millones de moneda venezolana por un pedazo de pan. Pero ¿dónde está la lana de Venezuela? En el gobierno, que es un cártel, y no dicho por mí, dicho por el general Wesley, que es el jefe del Comando Norte del Ejército Norteamericano a escala oficial. Venezuela es un narcoestado y Maduro tiene orden de aprehensión por narcotraficante. ¿Ustedes por qué creen que no fue a la Junta de Los Ángeles, a pesar de la presión que ejerció este estúpido del malo? Pues porque en cuanto pise Estados Unidos, la policía lo toma prisionero, porque tiene orden de aprehensión por narcotraficante como dirigente máximo del cártel que se llama el Cártel de los Soles. De allí viene el dinero a México para el control de los medios de comunicación y las redes sociales de modo progresivo. Es dinero de Venezuela, claro, en dólares, de los cuales Maduro dispone en cantidades megamillonarias, gracias a los negocios del Cártel de los Soles.
Lo que a mí me indigna y me da mala espina es que Trump estuvo a punto de invadir Venezuela y lo hubiera hecho si se hubiera reelecto. Era el siguiente paso de Trump en contra del narcotráfico. Y ganó Biden. Bueno, dice que ganó. ¿Con dinero de quién? ¿Con apoyo de quién? Es verdaderamente sospechoso y yo le creo a Trump que le hicieron trampa, porque da datos muy interesantes. Entonces, Venezuela y Argentina surten, no a sus pueblos, no a sus pobladores, de recursos para sobrevivir, no, surten de dinero a pasto, a manos llenas, los proyectos del Foro de Sao Paulo. Medidas ejemplarizantes a los comunicadores que atacan la revolución. ¿Cuáles son las medidas ejemplarizantes a los comunicadores que atacan la revolución? Los matan. ¿Cuántos periodistas muertos llevamos este año en México? 11. ¿Cuántos periodistas muertos llevamos desde el principio del sexenio del malo? 47. ¿Cuál es el perfil de los periodistas asesinados en México? Todos son anti-gay, todos son anti-malo, todos son anti-Foro de Sao Paulo, todos son de derecha los muertos. Por eso dice el Foro de Sao Paulo en esta junta que acaban de tener, medidas ejemplarizantes a los comunicadores que atacan la revolución. Este es un dato verdaderamente para no dormir, es espeluznante. Acciones contra los tuiteros. Si tú te atreves a lanzar un tuit, aguas. Claro, por fortuna ahí viene una buena noticia, algo bueno tenía que suceder. El día que finalmente Elon Musk tome propiedad efectiva y ejecutiva de Twitter, se acabó la veda contra los católicos en Twitter. Seremos libres de expresión. Elon ya lo prometió. Y por eso lo compró. Está en sus proyectos. Ojalá no lo maten antes, no lo secuestren o no le caiga por ahí encima el poder de Chase Manhattan Bank o de la Federal Express, de la Fed, que es la productora de billetes gringa. Algo temo que suceda antes de que él sea realmente el CEO de Twitter. 8, punto número 8. La agenda progresista debe promover el aborto libre y el consumo de droga como parte del desarrollo de la personalidad. ¿Qué dice, por ejemplo, aquí en México, la tipa esta, se me escapa el nombre, que fue secretaria de Gobernación, ahora es senadora? Todo el grupo de Morena y parte del PRI están empujando un proyecto de ley para que el consumo de marihuana sea permitido en México como parte del desarrollo libre y verdadero y auténtico de la personalidad. La marihuana para consumo recreativo. Ese es el punto número 8. Y dentro del punto número 8 está la promoción del aborto libre, que estamos viendo que en todos los estados de la República, Salta Tamaulipas, Salta Veracruz, Salta Coahuila, Salta Nuevo León, los congresos locales de esas entidades del país están promoviendo la legalización del aborto por cualquier motivo, en cualquier época del embarazo, para que sea un aborto libre, porque se considera, según el Foro de Sao Paulo, y cómo lo proclamó una de las grandes ideólogas del Foro de Sao Paulo, que es Hillary Clinton, como un derecho sacrosanto de la mujer. Ese fue el punto número 8. El punto número 9, impulsar la teoría de la relatividad de los valores. Los valores no son relativos. Los valores tienen un peso absoluto, sobre todo los valores trascendentales. Pero cuando una persona es relativizada en su concepción de los valores, ¿qué sucede con él? Pues sucede que favorece como bueno todo lo que es contra natura y favorece o apoya como malo todo lo que tiene que ver con la ley natural o que apesta, según ellos, a cristianismo. Esto es justamente
uno de los proyectos más brutales que a mí más me ha tocado combatir prácticamente desde que tengo actividad profesional, que la empecé a los 18 años y por lo tanto pues ya cumplí 61 de esta acción en contra de la relativización de los valores. Esta expresión de la relativización de los valores es cuando un chavo dice, ay, pero ¿qué tanto es uno? Pues ¿qué tanto es tantito? Ay, no se azoten, no sean anticuados, eso ya no se usa, eso es del siglo pasado, eso es de la Edad Media, eso ya no vale, eso ya nadie lo cree. Es el éxito del Foro de Sao Paulo y yo quisiera que me dijeran en un ratito que empecemos nuestra charla de intercambio, ¿a cuántos jóvenes ustedes conocen capaces hoy de defender los valores católicos sin entrar en el hedonismo ni en el relativismo? Si alguien conoce a alguno, que nos lo diga por favor en el grupo. Yo conozco 3 o 4 y suelen ser mis nietos. Sí. Bueno, descartando a mis hijos que obviamente todos están por este lado, ¿no? Vamos a ver si alcanzamos la mitad de la sesión, ¿sí? Y para ver el punto número 10. Crear proyectos de destrucción de símbolos nacionales. O sea, ridiculizar el himno nacional, cambiar los colores de la bandera, usar el águila de meme, hacer burla de los signos nacionales, de los símbolos nacionales. Está de moda entre los chavos. ¿Sí? Incluso traer, por ejemplo, hay series en Netflix en donde los malos traen una camiseta con la imagen de la Virgen de Guadalupe en el pecho. Y son narcotraficantes, o son homosexuales, o son capos de alto poder. Y son los malos, pero héroes, según el público, de muchas de las series de Netflix que he estudiado concienzudamente. Algunas me las he tenido que chutar todas para ver cuál es el final y cuál es la tesis central de y todas las, no he visto una, y vaya que tienen un rating altísimo estas series, no he visto una que no favorezca la destrucción de los símbolos nacionales. Hay una argentina que se llama, diablos, se me escapa el nombre, todo ocurre dentro de una cárcel y no hay capítulo dentro del cual no se burlen de Dios, de la Virgen, de Cristo, de la bandera argentina, del lenguaje que se usa correctamente, lo trastocan, todo lo cambian. Y además tienen el rating más alto de las series vistas en toda América Latina. Esto es un proyecto financiado por el Foro de Sao Paulo. O sea, la lana que cuesta una serie bien hecha de 50 capítulos, de 100 capítulos, de 30 capítulos, de varias temporadas incluso, y que tiene alto rating en Netflix, créanme, que es parte del proyecto de destrucción de los símbolos nacionales. Bueno, pues con esto terminamos la exposición de 10 puntos. Quedan pendientes otros 10 para la próxima sesión. Por lo pronto vamos a comentar estos 10, que veo que muchos tomaron nota. Y entonces, pues empezamos la parte de aportaciones, preguntas, dudas, comentarios que deben ser muy valiosos y muy importantes, dada la extrema gravedad, la extrema emergencia en la que estamos sumergidos, como las ranitas que nos estamos asando sin habernos dado cuenta. Porque a mí me gustaría mucho saber cuántos de nosotros teníamos conocimiento de este proyecto que avanzó en México de manera invisible casi y arrolladora y triunfadora. Bien, pues ¿quién quiere comenzar? Adelante, por favor. Maestro, yo tengo una duda. Sí, adelante. La vez pasada usted nos y también ahorita en esta clase nos comenta que el dinero que tienen los narcotraficantes es de 1.2 billones. Y yo es que hay que considerar lo que es utilidad y lo que es venta. Ok, pero... Pues la venta es de 2 billones.
La utilidad es de 1.2. ¿De dónde partió usted para sacar ese punto? Porque yo lo comenté con unos en mi familia. Y entonces uno de mis yernos me dijo, ¿y de dónde? Porque ya todos lo conocen en mi familia, doctor. Muy entonces, bien, dales este dato. A ver. Dales este dato. Que compren el libro que se llama El Club Bilderberg. Ah, ok. El de Daniel Stulin. De Daniel Stulin. Que compren todos los libros de él, que son 3 o 4. Y ahí están los datos. Ah, ok. Además, hay páginas que han borrado, que han eliminado, de donde yo estuve sacando datos cuando yo empecé a escribir mis novelas sobre el narco. Yo empecé a escribirlas en 2006, mis novelas que se llaman Desde el Nido de la Serpiente. Y saqué muchísimos datos de sitios web de la Unión Americana que hablaban del tema y de sitios mexicanos. Pues todos desaparecieron mágicamente en el 2012. Ya no hay acceso. Okay. La página que usted buscó ya no existe, tanto en inglés como en español. Sí, pero ahorita nos queda esa formidable obra de Daniel Stulin, que realmente es un periodista español de nacionalidad española que fue agente de la KGB, que se arrepintió de eso y se dedicó a estudiar esta bestialidad que es el Club Bilderberg, que es el que finalmente está encima del Foro de Sao Paulo, porque el Foro de Sao Paulo no opera solo. A su vez, depende de lo que sí maneja todo el planeta, que es el Club Bilderberg. Muy bien. Y casualmente él está viviendo ahorita en Tulum. ¡Ay, no me digas! Sí, en serio. ¿Daniel está en Tulum? Sí, yo he tomado algunos webinars con él y él está en Tulum. Mira. Sí. Él estuvo mucho tiempo en España, luego vivió en Canadá y de Canadá se vino a México porque en México no casualmente Malo no pide la vacuna y en Canadá Trudeau pues sí la pide. Ajá. Entonces él está aquí en México, en Tulum, viviendo. Mira, dato muy interesante. Sí. Bien, tenemos a continuación a doña Lili. Adelante, Lili. Gracias, profesor. Buenas tardes y a todo el grupo. Y antes que se me olvide, que siempre digo, les voy a decir gracias a todos mis compañeros, porque también de ustedes he aprendido mucho. Mire, profesor, yo me quiero ir un poquitito más para atrás. Sí. Por los años 80, Juan Pablo II, también en unión con Ronald Reagan, lograron tumbar la cortina de hierro y el comunismo en Rusia. Entonces, esto le provocó a Cuba un problemón enorme, porque Cuba estaba siendo mantenido su comunismo por Rusia. Eran los que le mandaban dinero y lo mantenían. Y Castro, al ver ese problema, como era un hombre muy astuto y muy inteligente, yo creo que si juntamos a Maduro, a Chávez, a Evo Morales, al AMLO y a todos juntos, no le llegan al coeficiente de Castro, porque sí era lo que tenía. ¿Castro? De Fidel Castro. Ah, sí, sí, no lo dudo. Sí. Era un hombre sumamente inteligente. Pues Fidel Castro lo que hizo cuando vio que ya no iba a tener recursos soviéticos, se buscó a Lula da Silva y le propuso lo del Foro de Sao Paulo, que se formara ese foro. Sí. Y buscó a otros más, ¿verdad? Pero el principal fue Lula da Silva. Sí. Y fue de ahí donde comienza el Foro de Sao Paulo. Muy bien. Y la tirada de eso es hacer un bloque comunista de América. Así como existió la URSS. Prácticamente ya está formado. Casi. Está a un tris. Sí. Antes era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues ahora dice que le quieren llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas. No lo dudo. Ese es el bloque comunista que se quiere hacer aquí. Así es. Y esa era una de las ideas de Trump, reelegirse, como comentó usted. Para evitar eso. Tirar a Maduro, y él dijo, a mí me consta, yo lo escuché a él que dijo, yo voy a sacar de toda América el comunismo. Lo voy a sacar país por país y voy a lograr que el continente americano se convierta en la potencia número 1 del mundo. Ese era su plan.
Por todas esas cosas fue que le hicieron el mega fraude que el le hicieron. sionismo le cayó encima. Claro, porque Con todo estaban su poder entorpeciendo todos y sí. cada uno de sus planes. Ese fue el problema por el que no quisieron que continuara. Bueno, pues ahorita, como dice usted, está Bolsonaro y está Bukele, porque este nuevo colombiano es sí. un guerrillero de las FARC. Ah, no, Petro es un guerrillero narcotraficante, sí, comunista, sí, de lo peor. De lo peor, de lo peor. Tengo 3 amigas colombianas que literalmente se la han pasado llorando, orando y peleando. Sí, así es. Y respecto a México, eso que comentó también usted de que ya ha habido un poco de freno, pues hay profecías bastante certeras de que es México donde se va a parar todo esto. De México va a surgir un cambio mundial. Pues de México, nos tenemos que sumar. Sí, sí, claro. Y para mí, desde mi punto de vista, yo creo que vamos a tener una nueva cristiana. Tenemos que fomentarla. Dios sabrá. Tenemos que fomentarla, sí. Ajá, pero esa es la esperanza que debemos de tener, porque como ya le había yo comentado en otra clase, la Virgen lo dijo, desde México yo voy a empezar a derribar el comunismo y la masonería. Eso lo dijo en el libro del padre Gobi, de Stefano Gobi, que está reconocido por lo que el padre escribió ahí, que son alocuciones que tuvo él de la Virgen. Y esto quería comentar. Y respecto a Canadá, que dice usted que ahora lo de la droga en México, la marihuana, en enero, me parece que en enero del año próximo, Canadá va a legalizar todas, porque esa es la finalidad. Sí, que quieren, empezaron disque con la marihuana, pero van a legalizar todas, heroína, cocaína, todo lo que exista. Metanfetaminas. Todo en Canadá. Bueno, ese era mi comentario. Pero no pueden fumar. Magnífico, sabor, Lili. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí hay un comentario muy gracioso, bueno, muy trágico, que nos da mi amigo Daniel Lara, dirigiéndose a todos, que dice, los argentinos le llaman a su presidente Alberto Fernández. No Alberto, Alborto, o sea, aborto. Terrible, pero bueno, pues qué buen humor de los argentinos que hayan puesto esta pica en Flandes, ¿no? Muy bien, tenemos a Alejandro Familiar. Adelante, Alex. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, una precisión al margen. Estaba viendo que Daniel Stulin nació en Lituania, en la ciudad de Vilna. Ah, mira. Yo creía que era español. Pues, si quieres checarlo, pero acabo de checar la biografía. No es español, maestro. Idea que era como ruso. Es ruso. No, pero es lituano. Estuvo trabajando en Rusia para la KGB varios años. Sí. Y él lo dice. Sí. Bueno, aquí aparece que es lituano. Sí. Habrá que checarlo. Y desde luego, sí hemos comentado aquí en el grupo, ¿no? El tema del Instituto Tavistock, ¿o no? Sí. Sí, Tavistock. Hay que leer todo lo de Tavistock, que por fortuna está en la red y no lo han bajado, ¿eh? Por eso entonces él también está ahí, con un libro sobre eso, que es Stulin, ¿no? Sí. Y desde luego, pues, tristemente el Foro de Sao Paulo es simplemente un eje más de todo esto que es simultáneo mundialmente, ¿no? O sea, todo lo que es Foro de Davos, ese tipo de cosas. El Foro de Davos protege, empuja y financia de muchas maneras al Foro de Sao Paulo. Ajá. Entonces, el rompecabezas es verdaderamente inmenso, gigantesco, sí. Y viene arrasante y a una velocidad tremenda, porque está el otro tema que también podríamos tocar que liga, empata perfectamente con el Foro de Sao Paulo, es la Agenda 2030, ¿no? Exactamente, es digamos, la versión para México del Foro de Sao Paulo. ¿Sí? Sí, entonces, pregunta, perdón que interrumpa, nuestro amigo Jorge Pérez Valencia, que quién es Tavistock. No, Tavistock no es una persona. Jorgito, ¿dónde andas? A ver, déjate ver. ¿Sí? No te miro. Pero bueno.
aunque no te mire, te conteste porque hiciste la pregunta y me llegó a mi WhatsApp. Tavistock es un instituto, Tavistock, que es una organización que financia el terrorismo, que prepara un lenguaje especial, que está a favor de los 10 puntos que acabamos de explicar y que opera desde Estados Unidos con un capital privado proveniente del narco, por supuesto, y que no tiene límites. Es importante, es muy valioso que investiguen en la red Instituto Tavistock, clic y les van a aparecer varios sitios y empiecen a empaparse de esta obra genial, pero obviamente luciferina. Bien. Sí, y sobre todo que el Tavistock se le atribuye la autoría de la ingeniería cultural, o sea, todos estos términos que suenan bonito, que son satánicos. Vienen de Tavistock, sí. Entonces, y de hecho, Tavistock preparó la inserción de la sociedad norteamericana en la cultura de las drogas, con un proyecto hecho en Tavistock y que empezó a tener éxito desde el Festival de Woodstock, a donde asistieron 800,000 chavos, a los que la policía les regaló la droga, como plan del proyecto generado en Tavistock, ¿sí? Para que Estados Unidos se convirtiera en el principal consumidor de droga y por lo tanto en el principal financiero de todos los planes de la izquierda. Bien, tenemos a Ricardo. Adelante, don Ricardo, déjate mirar, por favor. Hola. Muy buenas, un saludo a todos. Un saludo. Hay un detalle, cierto, hay profecías de que han afirmado que la Virgen va a iniciar en México esta lucha. Lo que también no se me olvida es que también México tiene que purificar todos los pecados que ha permitido, los pecados sociales y otros pecados, antes de poder acceder a ese lugar. Mi pregunta al aire, que la dejo ahí, ¿no será la subida de este poder una forma de purificación temprana de México? Puede ser. Esa es la primera. Ese es lo primero. Lo segundo punto. Yo digo que sí. Yo digo que sí, que es muy probable que así sea. La perpetuación de la izquierda que ya está cocinada. A ver, un comentario importantísimo sobre ese punto para el grupo. ¿Ustedes conocen alguna figura capaz de oponerse a las corcholatas del malo para la elección del 24? ¿Alguien tiene el peso de Ebrard? ¿Alguien tiene el peso de Adán Augusto? ¿Alguien tiene el peso de la bruja esta de Sheinbaum? No. Cualquiera de los tres va a barrer a la oposición. Y lo que más temo es que suba la bruja Sheinbaum, que es la hija adoptiva del malo, porque es judía, es sionista y es luciferina. Y tiene un odio brutal contra la Iglesia Católica, cosa que los otros dos no tienen, son un tanto indiferentes. Entonces, si sube la Sheinbaum, que es lo más probable a la presidencia, yo sí creo, Ricardo, que tengamos un estado de persecución católica. Sí. Es mi, digamos, visión prospectiva, que en mi familia, que tiene una gran experiencia política, sobre todo Salvador, vemos con gran preocupación. Y redoblamos nuestra oración y tenemos que redoblar esfuerzos de acción entre todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene que hacer algo, aunque sea mover un ladrillo o decir una letra A o lo que sea, pero ninguno de nosotros nos podemos escapar del compromiso de tener acciones que, como aquel pajarito cuyo bosque se estaba quemando y por lo tanto su nido también, y que corría, volaba hasta el océano que estaba a 1 kilómetro, llenaba su piquito de agua y regresaba al bosque en llamas y lo soltaba. Y un cortador de árboles, un leñador, le dijo: ay, pajarito, qué bruto eres, ¿tú crees que así vas a apagar el incendio? Y el pajarito le contestó: pues es lo único que puedo hacer y por eso lo hago. Y claro, murió en el intento, pero nosotros tenemos que ser como ese pajarito,
entender que nuestro bosque está ardiendo y que tenemos que ir por agua para apagar el incendio, así nos cueste la vida. Yo creo que esa es la purificación a la que yo desde luego estoy dispuesto con una gran sonrisa en la boca, ¿no? Y en el corazón. No importa lo que tengamos que enfrentar. No veremos el triunfo, pero tenemos que contribuir, si es necesario, con nuestra sangre para que ese triunfo llegue a darse. Pero antes de entregar el pellejo, vamos a hacer que la lucha valga la pena. Sí, Lili, perdón, nuevamente tú. Nada más terminar, nada más terminar un detalle. Segundo, recuerden que si hay un sistema que puede esclavizar a millones, es el comunista. Claro. Y si hay un sistema que permite a una élite mantener a un grueso de la población totalmente postrada, es el comunismo. Así es. Las élites mundiales lo que quieren imponer es una forma, una mezcla brutalmente satánica de el capitalismo más salvaje y el comunismo más despiadado. No la conocemos nosotros porque todavía no se ha revelado, pero es obvio, en China es donde mejor se está viendo este tipo de hacia dónde nos quieren llevar. Un comunismo salvaje, brutal, junto a un capitalismo igualmente brutal. Y es la nación más poderosa de la Tierra. Ya desplazó a Estados Unidos en muchos ámbitos. En algunos, todavía en otros no, pero en algunos sí ya está totalmente desplazado. Sí. Entonces tengan cuidado, a hacer oración y a prepararse a la purificación. Cierro. Y yo digo que a la guerra cristera, a la tercera guerra cristera, que no es con armas, pero sí es con las armas del espíritu, de la inteligencia, de la acción valiente, intrépida, organizada, que está a nuestro alcance realizar, para unos de una manera, para otros de otra. ¿Sí? Pero ninguno de nosotros podemos hacernos patos con lo que nos tocó vivir. ¿Bien? Oración, preparación, enseñanza y sacrificio. Y acción. Y acción. 5. Acción. Perdón, me interrumpo rápido. Juan Bosco, si me quisiera hacer el favor de reenviar tu correo electrónico, porque a todo el grupo les va a fascinar un mensaje de una claridad, una lucha, una emotividad increíble del actor Jim Caviezel, que es el actor de La Pasión. Sí, es aunque la palabra se oiga fea, pero es mi ídolo. Pues, yo lo admiro de veras en grado ilimitado. Es formidable su valentía y su catolicismo, ¿no? Un audio muy reciente que es una maravilla. Ojalá todos lo podamos escuchar. A ver, ahí te va, escríbelo. A ver. Mi correo electrónico es mi nombre, Juan Bosco Abascal. Sí. @me.com. Está muy fácil. Sí, es facilísimo. Todo junto y con minúsculas. Con Bosco Abascal, @me.com. Ahorita mismo se los envío. Es más, mira, para que no haya error, te lo voy a enviar en estos momentos a tu chat privado. Ajá. Lo escribo. Juan Bosco Abascal @me.com. Ay, me equivoqué aquí ya. Juan Bosco Abascal. perdón. Listo. Ya quedó, ya debe haberte llegado. Y ya está aquí. Bien, y entonces mándame eso para yo distribuirlo a diestra y siniestra y que lo disfrutemos. Me imagino que está en inglés, ¿no? Está en inglés, pero híjole, no sé si hay forma de traducir a veces en YouTube, no sé cómo sea, pero... Tengo una amiga que hace traducciones instantáneas. También voy a hacer la prueba de ponérselo a Word en inglés para que lo escriba y luego doy la orden de traducción. Ok. Y a lo mejor yo tomo la voz para leer el contenido de la plática de Jim Caviezel, aunque para los que no entiendan inglés, ¿no? Muy bien. Ya me pongo en sus zapatos y lo hablo en español. Es un truco que a veces hago. Claro, dando derechos de autor
explícitamente, ¿no? Muy bien, gracias Alex, gracias, va a ser una formidable aportación. ¿Terminaste, sí, Ricardo? Muy bien. Tenemos aquí a Huawei Y Prime 2019, no sé quién sea. Adelante. Sal de tu misteriosa personalidad. ¿Quién eres? Hola, buenas noches. Hola. Marta. Marta. Soy de Yucatán. Ay, qué padre. Sí, envidia, ¿no? Bueno, pero no se crean, las cosas ya se están poniendo un poquito feas también por acá. Lo que pasa es que no se da la publicidad porque pues... No, pues los medios callan, claro. Sí, quieren seguir con la promoción de que somos el mejor estado. Indudablemente, pues es todavía, casi seguro que sí. Todavía es, sí. Todavía es, pero una de las cuestiones es que aquí está la mayoría de las familias de los señores, por eso está protegida. Sí. No, bueno. O sea, allá tienen a sus amantes, a sus esposas, a sus hijos. A todos, sí. En las escuelas privadas. Y en santa paz. Exacto, exacto. Esa es parte, ¿no? Esa es parte. Qué barbaridad, ¿eh? Yo no lo hubiera pensado, la verdad. No, pues sí. Usted se va por los periféricos, por los caminos. Ya no hay terreno acá. Y los terrenos aquí, que están de repente en pleno monte, encuentras un castillo todo amurallado y con gentes armadas protegiendo, o sea, sí. Desde la época de la Madrid, empezó a dar el Tizimín, sí, Tizimín, que era el estado ganadero más rico, fue cayendo, fueron aconchando, o como le diré, cercando a los ganaderos más poderosos, los arruinaron. Todavía queda un poquito por allá, pero se apoderaron, se apoderaron de muchas cosas ya. Y todavía sí está frenado el mal aquí, pero como que ya empieza, ¿no? Entonces, yo a veces digo, es muy bonito Yucatán, pero estamos peor que del infierno. Hay mucho calor, hay mosquitos, hay bichos. ¿Para qué vienen? Bomba. Pero en fin, bienvenidos. Los buenos, qué padre, ¿no? Pero pues así se van filtrando también otros que no son tan buenos y nos están complicando aquí. Sí, claro. En fin, una cuestión, esto del Foro de Sao Paulo. Qué valioso lo que nos acabas de platicar, qué revelador. Sí, gracias. Pues sí, nada más no diga quién. Una cosa. No, por supuesto. Voy a hacer un comentario. Una amiga mía de Yucatán. Espérame tantito, Alicia, espérame. Okay. Deja que termine Marta. A ver, ¿qué ibas a decir? Dicen que que debemos empezar la guerra cristera. Dos cosas. Yo pienso que ya empezó, don Juanito. Yo me considero, el otro día tenía yo que llenar unos papeles y me pedían mi ocupación. Yo ya había dicho que era maestra jubilada, pero ¿en qué se ocupa? Pues rezandera, porque como aquí hubo... ¿Rezandera? Pues sí, pues aquí hubo un problema que nos atrincheramos en el Congreso y luchamos para que no se haga lo del aborto y hubo un grupo que fue hasta 5 y hizo payasada y media, pero bueno, las rezanderas y todo. A mí me golpearon. Se evitó, ¿verdad? Se evitó. ¿Vale? Se logró ganar, sí. Sí se logró, sí se ha logrado. Y hemos estado dale y dale, a pesar de que nos han golpeado, a pesar de todo. Hoy le mandé a usted un documento donde está uno de los que promovieron esto, que le hizo un museo a su padre, que es el hermano del mío. No sé si lo recibió usted. Lo voy a checar. Este día no he visto mis correos ni nada. No he tenido tiempo, pero bueno. Perdón por los escándalos. Una de las cosas de la idea del museo es promover la vida en familia. El hombre, la educación la hemos olvidado, ya no estamos educando para la familia como debe de ser. Los jóvenes ya ni se quieren casar porque al rato se están divorciando, porque nadie quiere, es un sentimiento, ya no siento lo mismo, y no es un sentimiento, es una decisión
Tenemos que... Lo siento, mi amor, ya no siento nada al hacerlo contigo. Es su canción favorita. Pero está mal enfocado y fuimos permitiendo y permitiendo desde Walt Disney como nos vendió la idea de que... Walt Disney nunca presentó una familia. Exacto. Nunca. Y no... Ningún personaje es familia. Exacto, y fuimos permitiendo, o sea, no hemos analizado esas cuestiones, ¿no? Y la otra es que yo creo que ya empezamos la cristiada. Yo al menos ya la empecé. No, yo ya la empecé desde hace muchos años. Si no, no tendría estos grupos. ¿Cómo? Si no hubiera yo empezado la cristiada, no tendría estos grupos. Así es, así es. Y creo que varios de los que están acá, que son muy chéveres, este señor familiar y los otros que no recuerdo los nombres, pero son eruditos casi como usted. Entonces, la verdad, todos los compañeros son valiosísimos y las mujeres igual. Entonces, creo yo que ya somos como un ¿qué le explicaré? Como un ejército. Ya somos un ejército. Hay que ensanchar las filas. Hay que embravescer las filas y hay que dar armas de la inteligencia, de la voluntad, del espíritu, para que nuestra guerra tenga avances. Sí. Y dentro de nuestra trinchera irlo haciendo. Eso de la ideología de género, vamos a tumbarla. Sí. Vamos a hacer eso del homeschool. Sí. ¿Por qué no lo hacemos? Claro, claro. Es una pena que en un teresiano nos tengan allá con ideologías, porque está pasando entre mis alumnas de secundaria. Es penoso que las religiosas ya no estén como debe de ser, y entonces, ¿para qué estamos pagando colegiaturas tan altas? Claro, claro, por supuesto. Entonces, hay mucho que hacer, pero yo creo que usted nos está liderando bastante bien y todos podemos hacer. Y estoy empezando, ¿eh? Y bueno, Dios me puso este tremendo obstáculo, esta terrible prueba de mi neuritis postherpética, pero no me ha tumbado. Y gracias a Dios, sí he tenido ligeros avances y estoy preparándome para que los últimos 10 o 15 años de mi vida yo sea un líder con muchos seguidores para enfrentarnos con la guerra cristera a este gobierno de Satanás. Yo creo que sí. Y usted me conoce personalmente, no sé si me recuerda. Sí, te usted recuerdo, sabe. Martina. Yo estuve en Mérida muchas veces. Exactamente, y usted sabe quién soy, usted sabe parte de mi problemática personal fuerte, y aquí sigo y luchando contra esto tan fuerte, y que a mí me pegó, usted sabe muy bien cómo. Sí, claro, recuerdo. Triste. Entonces, yo, pues lejos de agacharme, no, al contrario, voy a luchar. Magnífico, Martita, nos das un gran ánimo al escucharte. Te lo agradezco mucho y mira los aplausos de varias personas. Muy bien. Gracias. ¿Qué nos bienvenidos, ojalá vuelvan. Ojalá, no, pues si nomás dime y agarro las maletas y me voy, ¿eh? Okay. Hay que irlo pensando, quiero regresar a Mérida. Muy bien, le voy a decir a Alejandra Llanes. Dile a Alejandra que estoy Cristina García. Para regresar. A Cristi. Cristi fue mi gran promotora. Sí, Cristi. Y regresamos y claro que hacemos maravillas por allá. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, gracias. Martina, gracias. ¿A qué nos ibas a decir, Alicia Chávez? Sí, yo le iba a decir aquí a mi compañera de allá de Yucatán, que una amiga mía de Mérida, ¿verdad? Sí. Me decía, mira, amiga, acá en Mérida decimos así, no le vayas a decir a nadie esto que te estoy platicando. Pero para si que lo diga. Dices a alguien, le dices que no se lo diga a nadie. Entonces, pues, eso es el comentario. Es infalible la receta, no se lo digas a nadie y corre. No, bueno, es que sí es peligroso a veces decir las cosas, ¿no? Porque, como les digo, está dentro de nuestro ambiente, ¿no? Tú te vas a una marista, que están los sobrinos y todo, y de repente los mismos sobrinos me dicen, tía, ten cuidado porque este niño es fulanito de tal, pero es hijo, sobrino. Y yo he estado en una misa y se entraron la primera comunión y todo, y de repente entran los matones con sus pistolotas y todo. Y el padre dijo, se salen si quieren continúo
la misa. Si no, yo me retiro. Claro. Y sacó a los pistoleros y toda la iglesia estaba temblando. Bueno, gracias, Martita. Tenemos a Alex y su marido Raúl. Adelante. Luego Carlos Padilla y luego Alfredo. Hola, doctor. Buenas noches. Hola, Raúl. Qué gusto saludarlos. Gracias. Gracias a ambos por su reciente y muy buena tarea de filosofía. Alexis ya recibió sus calificaciones y mis comentarios. No alcancé a hacer los tuyos, pero te llegan mañana. Gracias por tu esfuerzo. Muy bien, doctor. Muy bien. Gracias. Y yo solamente quería ahí agregarle un poquito a lo que comentaba Marta. Yo acabo de regresar de Guadalajara, estuve en una reunión y de muy buena fuente, o sea, yo estuve preguntando, siempre he estado preguntando, oye, ¿qué tal Mérida? ¿Qué tal Mérida? Y me dicen, pues, ¿sabes la razón por lo que Mérida es seguro? Y yo, pues no, pues hubo una alianza entre las grandes cabezas del narcotráfico donde tenían que elegir un estado, especialmente una ciudad donde lo iban a respetar y no iban a tener paz para poder tener a sus familias, y fue Mérida. Entonces lo acabo de escuchar hace 3 días. Y ahorita ya bajó la temperatura. Hay algo de verdad. Uno de los paisanos, bueno, ustedes saben que Yucatán es muy, ¿cómo se dice? Cuando tienes de gente de todo el mundo, ¿no? Y hay mucha colonia árabe. Entonces hay una persona muy inteligente aquí, paisana, le decimos pues, árabe, que ha sabido manejar esto. Fue un buen policía en Quintana Roo, y nuestra gobernadora, entre comillas, porque para mí Salinas era el gobernador aquí, trajeron a este señor y se hizo, creo que ese pacto que usted dice, si es verdad. Coincide. Muy bien, Sí. Raúl, ¿qué más? ¿Qué más? Ya sea tú o Alexis. Bien, fue su Nada más quería comentar eso. Sí, excelente, Raúl. Pues coincide con lo que nos han enseñado, ¿no? A ver, Carlitos Padilla, adelante, y luego Alfredo Rodríguez. Regálanos tu imagen, Carlos. Sí. Es que estoy acá en la oscuridad. Sí, no importa. Resalta tu Es que ahorita me acordé ahorita que Marta decía, bueno, mi familia, casi toda mi familia es de Yucatán. Ah, mira. Tengo sangre yucateca, sí. Entonces, pero me acordé porque mi bisabuelo tenía una hacienda en Tizimín. Ajá. Y se la quitaron en la revolución. Sopas. Entonces, igual que mi abuelo en Morelia, sí. Curiosamente, mi bisabuelo, en algún momento, pues era masón, y cuando iba a brincar a los niveles altos, sí, y que le presentaban a Baphomet, pues salió corriendo. ¿Cómo? Entonces, sí, claro, hay un nivel donde tienen que adorar a Baphomet. Es uno de los diablos más importantes en el infierno. Es del 29 al 30, pero pues salió corriendo, y yo creo que a partir también de eso. Perdón, ¿quién es su bisabuelo? Ay, debe ser Carlos Rodríguez, pero no estoy seguro. ¿Rodríguez de Tizimín? Yo creo que sí. Ah, ok. Pero que ya mi abuela ya falleció. Entonces es la que... Mi papá es el que nos platica. Luego le pregunto a mi papá bien y que me diga su nombre. Sería muy interesante conocer la historia con más detalle, ¿no? Pero sí, pues, qué gracia, qué honor que para pasar del 30 al 31, donde ya son palabras mayores, haya salido corriendo por ese motivo, ¿no? Sí, contaba es una gracia muy especial, es una gracia eficiente, maravillosa. Qué padre saberlo. ¿Sí? Y contaba cuenta mi papá que sí lo contaba mi abuela, que una noche llegó muy asustado, muy asustado, y ya no quiso volver. Entonces, pues bueno, así la historia familiar. Gracias, Carlos, por tu aportación. ¿Qué nos dices, Alfredo? Hola, buenas noches a todos. Hola, qué gusto ver un chavo por aquí. Bueno, mi aporte es un poco, a mí en el transcurso de mi formación en la escuela, me enseñaron un poco la teoría que sustenta la relatividad. A mí lo que me mencionaron me hicieron leer a un autor que se llama Adam Schaff.
Adam Schaff me propone su teoría sobre las esferas de verdad. Y las esferas de verdad mencionan que cada quien, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su forma de percibir, va a crear una realidad. Y a partir de ahí, tu verdad es tan válida como la mía. Y por eso dice, y al final el maestro concluía que nada es verdad, nada es mentira y todo depende del cristal con que se mira. ¿Y te lo sigues creyendo? No. No, en un inicio sí. Bravo. ¿Y cómo te escapaste de ahí? Porque es una cárcel tremenda el relativismo, ¿eh? Porque es muy cómodo. Sí, es muy porque cómodo y te puede quedarse- convierte en una persona con una autoridad invencible porque estás aferrado a tu verdad. ¿Cómo fue que abandonaste esa postura? A partir de sus videos. No, bueno. Ya me inyectaste un poderoso analgésico contra mi enfermedad. Oye, ¿y desde cuándo sucedió esa maravilla? Que te agradezco que me lo digas y me emociona. Y gracias a Dios. Bueno, pues prácticamente yo estudié historia. Ajá. Y Entonces, empezaste a a ver mí la me otra dieron historia. las bases. Ajá, a mí me dieron las bases filosóficas meramente desde un enfoque marxista y prácticamente, ahorita ya no le dicen marxista, pero dicen que desde un enfoque cultural y a partir del enfoque cultural el historiador puede estudiar todo, pero termina estudiando todo, pero no estudió nada. Y se vuelve algo muy efímero, muy vago, y en realidad el historiador no aporta nada. Claro. Y fue pues comenzar a criticar y a cuestionar mi carrera, y pues a partir de ahí, doctor. Oye, pues la verdad no tengo palabras para agradecértelo, ¿eh? Y bueno, yo creo que le causas un gran impacto a todos, ¿verdad? Con ese testimonio tan valioso y tan valiente. Más siendo tan joven. Y además, pues, ¿cuántos años tienes, Alfredo? 26, doctor. Pues muy chavo, la verdad, de los más jóvenes del grupo. Ojalá no nos abandones y sigas con nosotros mucho tiempo porque necesitamos sangre joven como la tuya para todo lo que tenemos que emprender. Muy bien, magnífico. Claro que sí. Te lo agradezco de todo corazón y yo creo que este maravilloso testimonio tuyo nos inyecta una gran dosis de esperanza a todos, ¿no? Que un joven haya podido ser rescatado con estos talleres, no, bueno, quiere decir que podemos rescatar millones de personas si encontramos los medios para hacerlo. Bien, magnífico. Tenemos a Marisa y Jorge, adelante. Hola, Jorge. Sí, buenas noches a todos. Enfócate más, ¿no? Nada más te veo la cresta, como gallo. Órale, otro jefe Barbas, adelante. Sí, gracias, doctor. Bueno, tengo duda y a ver si ampliara un poquito más, de favor, con respecto a Ucrania, que tiene por ahí guardados muchas toneladas de Las cereales. Ganancias de Biden y su familia. Cientos de miles de millones de dólares en diamantes, en litio, en petróleo, en productos agrícolas, en drogas. Ucrania. Marihuana, cocaína, metanfetaminas, pero sobre todo cocaína. El tesoro de los Biden está en Ucrania y por desgracia está en Kiev y no pudieron tomar Kiev. Sí. Ahí está el tesoro que Biden está defendiendo con las uñas. Nada más imagínate, ¿sabes cuánto dinero ha mandado a Ucrania en lo que va de la guerra? 2.800 millones de dólares. Wow. La última partida de 1,000 millones. ¿Sabes cuántos cañones metieron en aviones Hércules? 135,000 cañones de largo alcance para armar al ejército ucraniano. ¿Quién hace eso y por qué lo hace? Pues para cuidar su tesoro. Imagínate qué pasaría que los rusos lo descubrieran. Bueno,
Putin lo sabe, por supuesto, por eso quiso atacar Kiev. Y no es el heroísmo ucraniano lo que evitó la caída de Kiev, es el tesoro de Estados Unidos, que en realidad es un tesoro sionista, que manejan los sionistas, y que Biden es uno de sus títeres, ¿no? Y es uno de sus líderes de segundo nivel. Eso es lo que está cuidando Occidente. El tesoro que está ahí en Ucrania y principalmente en la ciudad de Kiev. Y los miles de mercenarios. Y además miles de mercenarios que luego llegaron a Ucrania de todas partes, ¿no? Órale, sí, no, pues sí está, sí, ya hay un porqué, ¿verdad? ¿Ya hay un porqué? Y se ha escuchado, bueno, he escuchado comentarios de que se viene una escasez muy grande. Terrible. Y pensé ahorita en está hablando de que si Ucrania lo logra sacar 41 millones ya acumulados este año, 41 millones de cereales, trigo, alfalfa, harina de girasol, maíz y otros productos, hay el riesgo de que se pudran. Pero Rusia está diciendo, yo estoy dispuesta a abrir canales humanitarios. Y los ucranianos no quieren, imagínate. A pesar de que Rusia da garantías para que el trigo, todos los cereales que se pueden pudrir en Ucrania salgan al planeta. Como que la intención de hambruna está en malas manos y no en manos de Putin. ¿Esto sería a corto plazo, doctor? A corto plazo y mediano y largo. La hambruna puede ocurrir ya este año. Se calcula que si no sale todo ese material comestible de Ucrania, este año habrá hambruna para 340 millones de habitantes de la Tierra, sobre todo en África. Wow. Es apocalíptico. ¿Sí? Y es trigo, pues es la base de muchos productos. No, bueno, imagínate, de ahí comen las vacas y los becerros y los corderitos y las cabras y todo lo que es ganadería y todo lo que es fertilizantes tampoco salen. O sea, la tierra se va a quedar sin fertilizantes en una cantidad asombrosa. Si estamos hablando de palabras mayores. Y los entendidos de la FAO dicen que si para finales del 23 eso no se ha resuelto, la hambruna alcanzará a 1.400 millones de habitantes. Wow. Sí está crítico. Un apenas detalle. Para... Perdón, hay nada más un detalle. Sí. También investiguen la sequía que está pasando Canadá y que Canadá, que es el mayor productor de granos en América, va a producir este año menos de la quinta parte de lo que cada año produce. Y eso es un fenómeno natural, Ricardo. Sí, el detalle es que eso se suma a lo de Ucrania. O sea, sería independiente, no hay tanta bronca. El problema es que se suma a lo de Ucrania. Se suma a lo de Ucrania, sí. Bueno. Ahí yo creo que sería importante quienes pudieran o tuvieran la iniciativa, pues sembrar en su casa, ¿verdad? Hacer algo para tener productos, algún jardín con frutas. Yo ya estoy en planes muy serios para eso. Por fortuna, mi jardín es de 300 metros cuadrados y la comunidad tiene 4 hectáreas y es una comunidad cerrada de solo 100 casas. Y ya estamos en juntas de colonos para ver qué vamos a hacer. ¿Te fijas, güera? Sí, para prepararnos, ¿verdad? Sí, hay que prepararnos, por supuesto. Martita, ¿algo que quieras más aportar? Gracias, doctor. Gracias. Sí, doctor. Quisiera yo preguntarle si usted sabe algo acerca de esto. ¿Conoce usted a Sarah Winter? A Sarah Winter la he oído mencionar de modo muy elogioso, pero no la conozco. Estuve con ella hace como 3 semanas o 4. Ella comentó que cuando era chamaca y tuvo el problema que tuvo de salir de su casa y empezar a rodar y todo el show, fue reclutada con varias personitas de Argentina, Chile, Colombia, Brasil, etcétera, y se les llevó 2 años a Ucrania para que sean lo que son ahora las feminazis. Allí en Ucrania se les entrenaba. Mira. Y en Ucrania se ha promovido el aborto y en Ucrania se empezó todo esto, se
se fortificaba allá. Ajá. No sabía. Ella regresa. Ajá. Sí, ella eso nos contó. Ella contó. Regresa de Ucrania ya aleccionada, se pone a hacer todo lo que le indican y se vuelve a embarazar y aborta y se está muriendo y pasó un muchacho, sus amigas la abandonaron, la dejaron morir y una persona la vio tirada y la levanta, la lleva al hospital, la apoya, etcétera. Y gracias a esa ayuda de ese muchacho, ella se convierte al catolicismo y ahora está viniendo a Mérida a apoyar a la contrarrevolución que estamos haciendo. Qué maravilla. Por eso le digo. Sí. Me encantaría coincidir con ella en Mérida y echarnos una plática de 12 horas. Sí, se lo voy a decir a Alejandra. Le digo que se están moviendo varias personas y varios hilos aquí. Magnífico. Pues ya sabes, tú me dices salta y la ranita brinca. Gracias. Gracias. Muy bien, tenemos a Jacqueline Aispuro. Adelante, Jackie. Perdón, doctor, nada más para felicitarle a Sarah Winter, la entrenaron grupos comunistas, creo que es de la AKB o algo así de Rusia, y formaron el grupo de Femen. Mujeres, son mujeres que están protestando. Sí, pero sí estuvo en Ucrania, ¿no? Sí, la llevaron para allá. Sí. La llevaron para allá, la reclutaron y con otro grupo de mujeres, igual, y ella fue la promotora principal en Brasil. El grupo Femen es un grupo liderado por un satanista ucraniano. Exacto. Es un satanista, o sea, de hecho ni siquiera lo oculta. O sea, ni siquiera lo oculta, él mismo dice, yo soy de Satán, así, lo presume públicamente. Claro. A ver, Jackie, ¿qué nos quieres preguntar o decir? Buenas noches. Hola, Jackie. Sí. No, quería preguntarle sobre eso de la escasez de alimentos. ¿Sí? ¿Cómo es posible, por ejemplo, acumular alimentos? Por un lado, pienso yo, no podemos acumular demasiado. No, claro, porque se pudre. Aparte que se pudren, pues donde los guardas, para cada familia es muy diferente esa situación, cómo almacenas. Por otro lado, ahí te digo cómo. Nosotros, mi esposa y yo, vamos a ir el domingo a comprar exclusivamente una congeladora de grandes dimensiones que pueda soportar alimentos ya cocidos por varios meses. Vamos a sustituir un refrigerador clásico y ese espacio va a ser ocupado por un congelador industrial en donde se van a congelar alimentos ya cocinados, frijoles, arroz, pollo, pescado, para que dure varios meses para el consumo familiar. Tipo Canadá. Ojalá en el grupo de varios nos dice cómo para ver si es posible. Claro que es posible, claro que es posible. Una vez que mi esposa y yo lo hagamos, pienso platicarles cómo lo hicimos y cómo nos estamos beneficiando. Excelente, pero por otro lado yo decía, pues tiene un límite también de capacidad todo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Esto es algo que estamos estudiando y lo voy a ir compartiendo con ustedes. En esto somos totalmente novatos, ¿eh? O sea, estamos aprendiendo a sobrevivir porque lo que estamos viendo venir está muy grueso. Sí, hay personas que dicen, es que va a haber apagón, y dicen, uy, y si hay apagón, pues tampoco nos va a durar más. Aquí ya sufrimos un apagón de 48 horas, ¿eh? Ajá. Sí. En una colonia popis de altísimo nivel adquisitivo, nos quitaron la luz 2 días. ¿Cómo y por qué? No lo sabemos. Es tremendo, pero si esto durara meses, pues todo se nos podría perder. Bueno, yo ya compré una planta de luz, ¿eh? Una planta de luz que puede iluminar toda la casa, que se mueve a gasolina y es relativamente silenciosa y muy potente. Sí, porque yo la otra vez en el grupo hablé de eso y Luz me cuestionaba. Y si se ve el agua, pues es que si nos vamos a todo, pues al final de cuentas no vamos a tener nada, ¿no? Estamos ahorrando la máxima cantidad de agua posible también. Sí, lo que hay recipientes, ¿me permite? ¿no?
Sí, Además, el ahorro, la cultura del ahorro siempre ha sido una virtud. Sí. Desde los principios de la humanidad. Ahí está la fábula de Esopo, del cigarro y la hormiga, ¿no? Cómo la cigarra se la pasa cantando, se come todo lo que tiene y se muere. Y la hormiga sobrevive porque guardó para el invierno. Es una fábula de Esopo de hace 2300 años. Imagínate. O sea, la cultura del ahorro, de la precaución, de la previsión, es muy difícil reinstalar en una cultura del desperdicio en la cual vivimos. Sí. Unas personas en la iglesia sí nos han dicho a mi esposo y a mí mucho de eso, de que no, ve acumulando, ve guardando, que nosotros tenemos un refugio, que nos vamos y así. Y yo el año pasado sí me paniqué mucho con eso. No, ahí es donde ya no es cristiano. Entrar en pánico es anticristiano. Es no tener fe en un dicho fabuloso de Santo Tomás. Todo el mal que nos ocurre es para el bien de los que amamos a Dios. Pues sí. Sí, más que a veces me controla a veces. No. Prohibido apanicarse. Hay que mantenerse valeroso, consciente, con mucha fe, porque, repito, si algo malo nos pasa es porque Dios de los males saca bienes. Sí, lo que me decía mi esposo, y fue cuando entré más en razón con esos miedos, él me dice, a ver, por más que pudiéramos guardar alimentos, dice, ¿qué va a pasar con las personas que no lo hicieron, con vecinos, gente de fuera? Vivimos en una privadita. Y gente por eso de es fuera. muy importante la alianza con los vecinos. No, todos mis vecinos están vacunados y no creen en esto. Oh, bueno, pues ahora sí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estamos ahí sí, por ese lado, hasta me ven puchi. Así no lo dudo. Quiero comentar algo. Nada más te digo, no te apaniques y confía mucho en la divina providencia. Oliva, adelante, Olivita. Sí. Sí, buenas noches. Para preservar comida, yo que hago es enfrascar verduras, frutas, y eso me dura más de 5 años. También se puede enfrascar carnes, se puede, ¿cómo se dice? Curtir la carne. Hay muchas maneras de preservar la comida. Oye, Oliva, pues parece que eres una experta en el tema, ¿eh? ¿Por qué no nos escribes, escribes un WhatsApp con todos los detalles que tú conozcas al respecto y los difundimos desde mi centro de mando? Sí, de hecho, incluso hay unos videos muy buenos de cómo enfrascar las comidas. Pues tú mándamelo y yo lo difundo. Yo lo aprendí a muy temprana edad y siempre lo he hecho. Qué bien. ¿Cuántas maneras de preservar granos, a preservar los vegetales? Yo enfrasco como tomates, como calabazas, y todo eso. Yo tengo comida para muchos tiempos. Felicidades, haznos el maravilloso bien benevolente de una compartir. manera muy saludable. ¿Me lo compartes, por favor? Claro que sí. Gracias. Yo se los y reparto también a todos. otra idea es crear nuestra propia comunidad bancaria, hacer nuestros propios manejos de dinero en una comunidad, porque sabemos que los bancos van a sufrir también muchas alteraciones. Entonces también unirnos y hacer nuestras propias comunidad de banco. Bien, yo sí creo que poco a poco se va a ir dando la necesidad de descubrir formas creativas de supervivencia, sin entrar en pánico, inteligentemente, con precaución, con fe en la providencia, ahora sí que con los ojos en el cielo y los pies en la tierra y las manos a la tarea. Muy bien. Gracias, Oliva. Espero tus mensajes al respecto. Finalmente Claro tenemos sí. a Aide Menchaca. Adelante, Aide. Buenas noches, gracias, doctor. La última participante de la noche. Sí, yo estaba también con esa angustia
tenía angustia, decía, voy a comprar todo lo más que pueda. Y luego estaba haciendo un estudio bíblico, y en ese estudio bíblico venía una cita que decía, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen hoy, porque yo he dicho, no te dejaré ni te desampararé. Cuando leí eso, dije, bendito sea, Señor, gracias. Muy Sí, bien. o sea, sí tienes que ser previsor, Claro, pero claro, no eso es entrar en innegable. angustia. Sí. Sí, y la otra cosa es promover el bien. Claro. Yo creo que sí hay mucha gente que está promoviendo el mal, pero si nosotros promovemos programas donde se exalte a la familia, donde se exalten los valores, como Eduardo Verástegui es, ¿verdad? Eduardo, el que es un católico también, un artista. Eduardo Verástegui. No. Ahorita no pasa. Eduardo Hace Verástegui. películas muy bonitas exaltando todas estas cosas del amor y del aborto, que no sea el aborto y todo eso. Sí. Yo creo que promover más entre nosotros esa cultura Por supuesto. Muy de bien. familia. Ya, después de estos temas de denuncia, porque ahorita estamos denunciando al Foro de Sao Paulo para que todos lo conozcamos, vendrá la gran pregunta. ¿Y ahora qué hacemos cada uno de nosotros? ¿Ok? Bien, pues muchísimas gracias. Creo que con esto nos despedimos, a menos que alguien quiera hacer una última pregunta. Nada más de Ricardo. ¿Quién es el satanista? ¿Qué organización es? Perdón, Ricardo. Femen. No me acuerdo ahorita su nombre. ¿Pero cuál es el nombre de la organización? Femen. Femen. F-E-M-E-N. Femen. Ah, como de femenino, ok. Femen. Sí, es el padre del feminismo. Femenino, pero sin la última sílaba. Femen. Prácticamente todos los eventos en donde mujeres se desnudan en iglesias, en donde atacan a personas religiosas, todos los ataques a iglesias por parte de las feministas radicales han sido organizados por ellos. Él tiene un odio absoluto, completo y total al cristianismo. Pues y él ha prometido que acabará con el cristianismo en Occidente, o que al menos va a trabajar para aquellos que lo apoyen para destruir el cristianismo en Occidente. Y hay 2, 3 discursos por ahí de este cuate, la verdad es que no me acuerdo su nombre, lo olvidé intencionalmente. Hay inclusive discursos de él en YouTube en donde habla abiertamente de que él es satánico, así punto final. Quiero cerrar la sesión con una recomendación. Gustavo Pérez nos aporta el sitio Google, en donde está la declaración de James Martin sobre la complementariedad de la fiesta del orgullo gay con la fiesta del Sagrado Corazón. Está en el chat, donde todos chatean ahí, escribiendo palabras y frases. Copien la liga, por favor. Es muy importante que la tengan, que la conozcan, para que denuncien esta monstruosidad. No va a faltar la oportunidad de tener que discutir con alguien y decirle, mira, a ver qué opinas de esto, que sepa la gente dormida qué es lo que realmente está ocurriendo. ¿Ok? Déjenme nada más pegar esto y regreso. Aquí estoy. Muy bien. Bueno, pues... Lo volví a colocar, Doc. ¿Eh? Lo volví a colocar. ¿En dónde? En el chat. Ah, muy bien. Y lo comparto en varios si quieren también. Excelente, Gustavo. Muchas gracias. Sí, si me ayudas a compartirlo y donde no tengas acceso, yo también lo difundo. Ahorita ya lo copié en 2 segundos, por eso desaparecí de la vista. Bueno, pues quiero agradecerles a todos la ayuda que me dan con su entusiasmo, sus preguntas, su participación, su constancia. Y bueno, pues mil gracias. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes con todos los que están en ese grupo que también se conserva muy fuerte y numeroso. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y hasta muy pronto. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Dios bendiga. Buenas noches. Compañeros. Buenas noches. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches.